Buen día, el día de hoy voy a explicar una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, en este caso un circuito en serie análogo. Para tener en cuenta, pues este tipo de circuitos cuenta con una resistencia, un inductor y capacitor. Entonces se representa con R la resistencia, L el inductor y capacitor con C. Esta de T es la entrada, pues dependiendo del tiempo, pues entra corriente. Para calcular la carga y las corrientes se necesita tener en cuenta las siguientes ecuaciones: la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de Ohm y la inductancia. Y la conductancia o el del condensador. Bien, entonces, cosas a tener en cuenta. Primero, esto. La corriente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Ok? Una vez tengamos esto en cuenta, ya podemos seguir con lo demás. La ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Los voltajes van a ser igual a la entrada con respecto al tiempo. Es decir, el voltaje de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia o condensador va a ser igual a la entrada con respecto al tiempo. Entonces tenemos que aplicar la ley de Ohm para encontrar la de la resistencia, voltaje de la resistencia. Tenemos que es igual a R, resistencia, por la corriente con respecto al tiempo. Entonces aplicamos esto y nos queda que va a ser igual a la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Igual forma de la inductancia. Tenemos que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto a la del tiempo. Entonces tenemos que la derivada de la carga es igual a la corriente. Si derivamos nuevamente tenemos la derivada de la corriente. Entonces nos queda la L inductancia por la segunda derivada de la carga por T, de T, con respecto a T. Y la del condensador. Esta es la carga con respecto al tiempo sobre la capacitancia, que se puede dejar de esta forma. 1 sobre C por la carga con respecto al tiempo. Una vez tenemos las tres ecuaciones, reemplazamos en la de la ley de Kirchhoff. Entonces nos queda de la siguiente forma: la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo más la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a nuestra carga con respecto al tiempo. Este con respecto al tiempo no es necesario ponerlo, pues asumimos que todo esto depende según el tiempo, nuestras constantes varían según el tiempo, entonces no es necesario estar poniéndolo, de forma que nos queda de la siguiente manera: la inductancia por la segunda derivada de la carga más la resistencia por la primera derivada de la carga más 1 sobre C capacitancia por carga con respecto al tiempo. Pues, da lo mismo, yo lo dejé igual a la entrada con respecto al tiempo. En este tipo de problemas, por lo general se asume que la carga inicial va a ser igual a 0. Y si sacamos la derivada, como nos dice acá, tenemos que la derivada va a ser la derivada de la carga igual a, bueno, con respecto a 0, que es la inicial. Aplicamos la de la corriente. Entonces nos queda que la corriente inicial es igual a la primera derivada de la carga con respecto a 0. Ok, aplicando esto, no lo dije, pero esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. Si tenemos circuitos RC, entonces conservamos la resistencia, la capacitancia y quitamos la inductancia. Si tenemos circuitos LC, entonces quitamos la resistencia y solo dejamos la inductancia y la capacitancia. Bien, ahora aplicar lo anterior en un problema. Tenemos el siguiente: considere un circuito LC, se tiene un voltaje de entrada de E sub 0 igual al seno por seno de W por T. Muestre que se presentan oscilaciones no acotadas de corriente para una cierta frecuencia de resonancia. Exprese esta frecuencia en términos de L y C. Entonces tenemos nuestro circuito LC. Tomamos esto de nuestra ecuación general,
Entonces tenemos que la inductancia por la segunda derivada de la carga más 1 sobre la capacitancia por nuestra carga es igual a la entrada. Y pues reemplazamos con la entrada que nos dan, que es esta. Ahora, esta es una ecuación no homogénea. Para resolverla, entonces seguimos con los pasos que vimos en clase. Entonces resolvemos la homogénea. En este caso, nos queda de la siguiente forma. Pues es prácticamente lo mismo. Y lo que hacemos es sacar nuestra ecuación auxiliar. Entonces nos queda L por M al cuadrado más 1 sobre C por 1. Entonces esta Q queda 1, este como tiene segunda derivada, se reemplaza por un exponente 2 cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, podemos aplicar varios métodos para encontrar la M. No obstante, pues la más sencilla, creo yo, es despejar la M directamente. Entonces tenemos L por M al cuadrado es igual a menos 1 sobre C. Este 1 que está sumando lo pasamos a restar toda la fracción. Y nos queda M al cuadrado es igual a menos 1 sobre L por C. Esta inductancia que estaba acá multiplicando pasa a dividir. Y para quitar este cuadrado aplicamos una raíz. Entonces se nos cancela y nos queda M es igual a más menos la raíz de menos 1 sobre LC. Pero acá tenemos pues, un problema, relativamente un problema. El menos 1. Entonces nos va a quedar en términos del imaginario. Complejo. ¿Sí? Entonces nos queda que M va a ser igual a más menos 1 sobre la raíz de la inductancia por capacitancia por un imaginario. Por el imaginario. Bien, entonces ya con esto tenemos o podemos sacar nuestra solución complementaria, nuestra YC. Entonces tenemos que la constante 1 por coseno de nuestra M más C2 por seno de la M. Bien, entonces tenemos ya nuestra solución complementaria. Acá podemos utilizar el método de las variables. En este caso yo voy a utilizar el de coeficientes indeterminados, que creo que es más sencillo. Entonces tomamos nuestra Y de C, ¿sí? Y si W fuera igual a esto, se procede, pues como ya lo hemos visto en clase, y de lo contrario, pues, si W no es igual a esto, entonces pues tenemos que nuestra solución particular sería la siguiente, A, que sería una variable, por coseno de WT, más B por seno de WT, ¿sí? Entonces acá ya podríamos sacar nuestra solución general, donde la solución general va a ser igual a la complementaria más la particular. Y nos queda de la siguiente forma. Bien, ahora, en el problema se nos pide que presenta oscilaciones no acotadas. Pero, ¿qué sucede? Bien, antes de esto tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la corriente para ver su frecuencia. ¿Sí? Bien, entonces para esto, al inicio, lo que les dije, y va a ser igual a la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces tenemos que nuestro QT es igual a nuestra solución general, es decir, QT es igual a todo esto, y lo que hacemos para hallar la corriente, en este caso, es derivar todo lo que está acá, de forma que nos queda lo siguiente. Pero se nos dice que muestre que se presentan oscilaciones no acotadas de corriente. Seno y coseno son funciones acotadas. Por lo tanto, en este caso, acá, perdón, en este caso W tendría que ser igual a lo que está acá para que pues, se cumpla lo que nos están pidiendo, que se presenten oscilaciones no acotadas. Bien, eso sería todo. Eh, Ya lo otro es aplicar, bueno, para encontrar la no acotada sería aplicar W igual a el 1 sobre LC. Y eso sería todo. Gracias.